Yo soy Lucia Urroz, soy ginecóloga, fui grado 2 de ginecología y ahora estoy haciendo el posgrado en medicina intensiva, porque me gusta mucho el cuidado crítico de las pacientes embarazadas, y por eso me pidieron que hablara un poquito de este tema con ustedes, que es el shock hipovolémico en obstetricia. En realidad yo creo que el título de ustedes los habían puesto shock hipovolémico en ginecología. Yo me dedico un poco más a las embarazadas, entonces vamos a hablar estrictamente de eso, aunque van a ver que la historia es un embarazo de primer trimestre, ¿tá? La idea es que yo no les puse preguntas al final de la historia, les puse una historia que las vamos a ir discutiendo a lo largo de la clase. Entonces, estaría bueno que puedan participar si quieren. Lo que les pido es que se desmuteen y hablen, aunque sea un poco más desordenado. A mí, la verdad que somos tantos que ver manos levantadas es más complejo. Entonces, sobre todo si estoy hablando. Entonces, se desmutean y participan y lo vamos haciendo así si les parece. ¿Me escuchan todos bien? Sí, Sí, perfecto. bueno, Sí, sí, se escucha bien. Y se ve bien la presentación también. Entonces empezamos. Si la puedo pasar, empezamos. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de shock hipovolémico en obstetricia? Porque es una complicación frecuente en las pacientes obstétricas en diferentes etapas de su embarazo, que ahora las vamos a ver, y es una complicación potencialmente grave. Nosotros en obstetricia tenemos la particularidad de que sabemos que una paciente que está embarazada en algún momento de la gestación que está cursando va a tener un sangrado, ¿sí? Ya sea porque es algo patológico en el principio o en la mitad del embarazo o porque después de su parto va a tener en el alumbramiento un sangrado. Entonces nuestras pacientes siempre van a sangrar y nosotros tenemos que estar preparados para atender las complicaciones vinculadas a esa situación. Y ustedes como médicos generales van a tener que asistir pacientes embarazadas en policlínica, probablemente no, pero sí seguramente en puertas de emergencia, porque son puertas polivalentes que llegan todo tipo de pacientes. Es importante que sepan también que la hemorragia posparto o las hemorragias vinculadas a los embarazos son las principales causas de muerte materna en el mundo, sobre todo la hemorragia posparto. En nuestro país ocupa el segundo lugar en causas de muerte. Es también la segunda causa de ingreso a unidad de cuidados intensivos, porque estos sangrados que pueden tener nuestras pacientes, si bien la mortalidad materna nuestra no es muy importante, todo sangrado que lleve una mujer a un shock hipovolémico le va a llevar a comorbilidades que pueden ser muy graves, ¿sí? Y aparte, las muertes vinculadas a sangrado son en su mayoría muertes evitables. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras posibilidades para disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de nuestras pacientes. El shock, ¿cómo lo definimos? Bueno, el shock es una manifestación clínica de insuficiencia circulatoria, ¿sí? Y si vamos a la parte más concreta para entender, porque si a veces cuando vamos a la definición de shock, yo les pregunto qué es shock, a veces puede alguien contestarme que es la presencia de hipotensión, o la presencia de hipotensión y taquicardia. Esos son signos clínicos que pueden o no determinar la presencia de shock, ¿sí? Cuando digo yo que tengo un shock, cuando tengo la incapacidad de proporcionar perfusión suficiente a los tejidos para cubrir las demandas de oxígeno y nutrientes para la respiración aeróbica tisular. Es una definición que si yo la llevo parece como súper como fisiopatológica, pero en realidad este es el problema que genera el shock y esta es la mortalidad vinculada al shock y nosotros deberíamos saberla, porque una paciente puede estar hipotensa y no estar en shock. Puede no tener insuficiencia circulatoria y una mujer embarazada y tener 9,5 de PA y que eso sea normal para ella. Entonces, ¿cuándo tengo shock? Cuando tengo incapacidad de perfundir los tejidos. Y si vamos a la definición de shock hipovolémico, ustedes saben que el shock se puede definir en varios tipos de shock, siendo el shock hipovolémico uno de ellos. Y el shock hipovolémico es un estado de hipoperfusión tisular que es crítica y es causada por una disminución significativa del volumen circulante efectivo. ¿Y por qué es importante esto? Porque tiene que ver con el tratamiento que yo voy a instalar en mis pacientes y porque es la principal, o sea, y porque la principal causa del shock hipovolémico es el sangrado. El shock hipovolémico tiene signos clínicos, signos hemodinámicos y bioquímicos, donde la hipotensión sistémica y la taquicardia compensatoria son los que nos van a guiar la presencia de shock en estados más avanzados. A mí me gustaría que nosotros después de esta clase podamos pensar en elementos que me puedan diagnosticar shock en etapas más precoces, como son estas otras cosas que vemos acá. Los signos clínicos de hipoperfusión tisular, porque son cosas que se van a manifestar mucho antes, como vamos a ver ahora más adelante. Y esos signos se pueden ver en la piel, se pueden ver en los riñones, en el cerebro.
no es algo tan precoz, pero también se puede ver hipoperfusión. Y una cosa que se ve en la paraclínica que es importante es la presencia de hiperlactatemia, que puede ser más precoz que signos más tardíos, como la presencia de taquicardia, muy importante, e hipotensión. Y es secundaria la hipoperfusión tisular y vamos a ver cómo lo podemos diagnosticar y cómo lo podemos ver en nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque yo voy a tener, cuando yo tengo sangrado, voy a tener una pérdida del volumen circulante efectivo, como yo les dije. Y eso va a determinar, ¿sí?, que mi cuerpo va a priorizar determinados tejidos para que sean perfundidos. Entonces voy a generar una vasoconstricción sistémica que me va a llevar a hipoperfusión tisular. La hipoperfusión tisular va a ser secundaria a que tengo poco volumen circulante, pero aparte a que en algunos sectores de mi cuerpo yo voy a vasocontraer y voy a generar más hipoperfusión. Eso hace que no haya oxígeno en esos tejidos. Y cuando los tejidos no tienen oxígeno, las células funcionan mal porque están diseñadas para funcionar con energía partiendo de la presencia de oxígeno. Entonces esas células van a funcionar mal, lo que va a llevar a que los tejidos que conforman esas células van a funcionar mal. Y eso me va a llevar a que esos tejidos, que son órganos, disfuncionen, ¿sí? Disfunciona el riñón, disfunciona el hígado, disfuncionan múltiples órganos, ¿sí? Y me lleva eso a la disfunción orgánica múltiple, que me puede pasar incluso que yo, si estuve hipoperfundido durante mucho tiempo, por más que yo después reponga a ese paciente adecuadamente y quede con una buena o buen volumen circulante, ya estén todos los órganos disfuncionantes porque tuvieron una gran deuda de oxígeno que acumularon en todo ese tiempo en el que yo no los estuve perfundiendo correctamente, y eso me puede llevar igualmente a la muerte del paciente si yo no tomo a tiempo las medidas que tengo que tomar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por esto que yo les decía, porque el shock es un proceso continuo. ¿Y qué quiere decir esto? Es como una frase, el shock es un proceso continuo, ¿no? Quiere decir que yo voy a utilizar mecanismos, ¿sí?, en mi cuerpo para evitar que se malperfundan los órganos más importantes. Y para eso voy a llevar el poco volumen circulante efectivo que tengo a mis órganos nobles, que van a ser en este caso mi corazón y mi cerebro. Entonces, inicialmente se va a dar una vasoconstricción que va a ser sobre todo cutánea, esplácnica, perdón, y a nivel del riñón, que son cosas que yo puedo valorar inicialmente. Entonces, eso es lo que va a suceder primero, antes de que ocurra la presencia de otros elementos compensatorios más importantes, como es la taquicardia, o más tardíos, perdón. Y después, cuando ya fracasan mis mecanismos compensatorios, voy a tener hipotensión. O sea que cuando yo tengo hipotensión, ya estoy hablando de que mis mecanismos compensatorios fallaron, ¿sí? Entonces, diagnosticar shock cuando ya tengo hipotensión, ¿sí?, es un diagnóstico tardío, que nosotros, si tenemos pacientes que no llegan en esa etapa y que tenemos la evidencia de sangrado en nuestros pacientes y no valoramos las etapas anteriores, estamos llegando tarde a la terapéutica, ¿sí? Cuando hablamos de los mecanismos primeros, o sea, que los que están acá a la izquierda, son elementos que si yo no los voy a buscar, a veces ni siquiera los documento en la historia clínica, pero son importantes. A nivel celular, son elementos paraclínicos los que vamos a valorar, que son el lactato y el exceso de bases, que ahora los vamos a ver más adelante. A nivel renal, voy a presentar oliguria, por eso es importante el control de diuresis en los pacientes que están con sangrado. Y a nivel de la piel, tengo dos elementos clínicos muy importantes para valorar el relleno, para valorar cómo está perfundida la piel, que me va a hablar de mecanismos compensatorios más precoces. Uno, que después obviamente se van a mantener, porque son mecanismos que se van a perpetuar a lo largo de todas las etapas del shock, pero pueden aparecer antes que las otras cosas. Entonces, a nivel de la piel, el mottling es un score que se utiliza mirando las rodillas de los pacientes, o sea, los miembros inferiores, rodilla y pierna, y lo que se ve, yo no les puse una foto, perdón, es como la coloración como más violácea alrededor de la rodilla. Cuanto más nos vamos hacia la raíz del muslo, o sea, cuanto más se extiende eso hacia arriba, es un score de mottling más elevado y me habla de peor perfusión. Y después otro elemento que yo puedo valorar clínicamente es el tiempo de relleno capilar. El tiempo de relleno capilar es como se muestra en el dibujito ahí. Yo comprimo con el pulgar y el índice del paciente durante 10 segundos, ¿sí? Y después suelto y veo cuántos segundos demora en recolorear, ¿sí? Un tiempo de relleno capilar menor a 3 se considera normal y mayor se considera hipoperfusión. Y esto es importante porque es un elemento clínico que se hizo un estudio bastante grande, que se llama el estudio Andrómeda, que vio que se correlaciona con los niveles de lactato en sangre. Entonces es un elemento que nosotros podemos usar para el seguimiento de los pacientes una vez que los empezamos a reponer, para ver cómo responden clínicamente a esa perfusión, a ese tratamiento que les estamos haciendo para mejorar la perfusión.
Después vamos a tener alteraciones que como son más tardías, como que ustedes las conocen, pues son como cuando hablamos de shock, por lo general pensamos en esto, hipotensión, taquicardia, polipnea y alteraciones del sensorio. Tenemos que tratar de no llegar en forma tan tardía. Y bueno, entonces un poquito de las causas que potencialmente nos podrían llevar al shock hipovolémico en el embarazo, tenemos en el primer trimestre dos causas principales, que son el embarazo ectópico y el aborto. En el aborto vamos a tener un sangrado que se va a exteriorizar, porque es un sangrado genital que nosotros vamos a ver y que la magnitud del sangrado se va a correlacionar con el sangrado que tenemos clínicamente y que estamos valorando. Y después tenemos el embarazo ectópico, que como ustedes saben, el embarazo ectópico es la presencia de un embarazo fuera de la cavidad uterina, ¿sí? Que siempre es patológico, siempre se finaliza por un procedimiento quirúrgico para resolución de esa situación. Habitualmente en el 80% de los embarazos ectópicos son a nivel de la trompa de falopio y tienen una resolución quirúrgica. Un embarazo ectópico puede llegar a llevar al shock hipovolémico de la paciente y un cuadro agudo de abdomen, como vamos a ver más adelante. Y bueno, obviamente que la magnitud del sangrado no va a ser acorde porque el sangrado va a ser un sangrado intraabdominal que me va a dar otras características clínicas que son importantes, pero siempre hay que pensar en que estas pacientes pueden tener un shock hipovolémico y no lo estamos viendo. En el tercer trimestre o en la segunda mitad del embarazo, estas son las dos causas principales, la placenta previa y el desprendimiento de placenta prematura, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que van a tener otras características que en este momento no las vamos a discutir, pero son potenciales causas de shock hipovolémico. La placenta previa genera un sangrado que es también más acorde al sangrado a la descompensación hemodinámica materna. Se dice que el desprendimiento puede generar un hematoma en el que nosotros no vemos el sangrado, pero en realidad lo más preocupante de los desprendimientos son las alteraciones coagulopáticas, ¿sí? Porque esos hematomas que se generan consumen muchos factores de la coagulación y a veces las pacientes que tienen desprendimientos no es que tienen un sangrado activo tan importante, pero generan coagulación intravascular diseminada y eso genera sangrados importantes de esa etiología. Y después tenemos a una de las causas más importantes de mortalidad materna, como yo les explicaba, que es la hemorragia posparto, que se presenta en el puerperio, que en realidad en la enorme mayoría de las situaciones se da por atonía uterina, quiere decir que el útero no se contrae correctamente en el lecho placentario y eso genera un sangrado importante. Cuando nosotros tenemos un embarazo de tercer trimestre, el porcentaje del gasto cardíaco que va hacia el útero es muy importante, es más del 25%, entonces eso equivale más o menos a entre 500 y 700 mililitros por minuto que van a ir a ese útero. Entonces cuando yo, luego del alumbramiento, la placenta sale y esos vasos quedan dando, ¿sí? Si yo no logro una correcta contractilidad uterina, esos vasos no, mediante el sistema de coagulación nunca van a lograr la coagulación sola no va a lograr que esos vasos dejen de sangrar, preciso la contractilidad uterina. Entonces, si yo tengo una atonía uterina importante, el sangrado por hemorragia posparto me puede llevar a la muerte de una paciente rápidamente por la cantidad de sangrado que genera, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengan en consideración. Hoy no vamos a hablar de hemorragia porperal. Yo les traje una historia clínica que ahora se las voy a leer y vamos a tratar de comentarla y ver qué les parece, ¿sí? Entonces, ahora se las voy a leer. Es una paciente de 23 años que es procedente de Cerro, vive con su pareja y su hijo de 2 años, está actualmente desempleada. Como antecedentes personales es una paciente apendicectomizada, es una paciente ARH negativa que como antecedentes obstétricos tuvo una gesta y un parto de término. Normopeso en un embarazo sin complicaciones, con una lactancia que mantuvo hasta ahora. Es una paciente que en sus antecedentes ginecológicos tiene ciclos regulares de 5 en 30, que utiliza como método anticonceptivo un dispositivo intrauterino que se colocó hace 2 años luego del nacimiento de su hijo, con irregulares controles y niega infecciones de transmisión sexual. Tiene una fecha de última menstruación del 16 de abril, o sea, tiene un retraso menstrual de aproximadamente 8 o 9 semanas y consulta por dolor abdominal. Esta mujer refiere que comienza hace una semana con un sangrado genital escaso, que en la tarde de ayer agrega dolor abdominal a predominio de hipogastrio sin irradiaciones. No toma analgésicos, niega fiebre. En el tránsito urinario tiene anorexia desde ayer, no tiene náuseas ni vómitos, inmoviliza el intestino normalmente, no tiene ninguna alteración en el tránsito urinario.
Al examen físico está lúcida, tiene un buen estado general, piel y mucosas ligeramente hipocoloreadas, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, con un tiempo de relleno capilar de 4 segundos, una presión arterial de 160. Tiene el abdomen blando y depresible, con dolor de palpación profunda de hipogastrio y dolor a la decompresión. En el examen genital, una vulva y una vagina sin lesiones, una especuloscopía que ve un cuello sano con una metrorragia roja escasa a través del orificio cervical externo y al tacto vaginal un cuello posterior de 2 centímetros cerrado con el útero en anteversiflexión de tamaño normal y las fosas, los fondos de saco vaginales son dolorosos, todos los fondos de saco vaginales y no se palpan tumoraciones. Y ahora les pregunto yo, ¿cuáles son los planteos en esta paciente si alguien se anima a hablar? Yo considero que podría tener, porque en realidad está en el primer trimestre del embarazo. O sea, es una metrorragia primero que todo, que es gravídica Ujú. por el retraso, supongo. Y considero que para mí, dentro de ese planteo, para mí lo que podría tener es un embarazo ectópico, sobre todo porque tiene una metrorragia que es escasa y por el examen Ujú. físico a nivel vaginal. Y bueno, y porque está hipotensa y un poco choqueada, ¿no? A nivel hipovolémico, Bien, que es un aborto, bien. no me Eh, lo daría. Bien, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. En este momento, sí, yo tenemos que confirmar si está embarazada o no, tiene un retraso menstrual, estoy de acuerdo contigo, no tenemos la confirmación, pero tenemos que sospechar, es una mujer en edad reproductiva que si bien tiene un dispositivo intrauterino, sabemos que el dispositivo intrauterino evita los embarazos intrauterinos, pero puede tener la presencia de un embarazo ectópico, y aparte es una paciente que tiene un dispositivo intrauterino que hace 2 años que no se controla. Entonces, un embarazo es una posibilidad y siempre hay que descartarlo. Una mujer en edad reproductiva, tenga o no tenga métodos anticonceptivos. Estoy de acuerdo que de tener un embarazo estamos ante una metrorragia del primer trimestre. Y tiene otro elemento que me parece importante, que es la presencia de un dolor abdominal difuso con dolor a la decompresión, ¿sí? Eso, acuérdense que el dolor a la decompresión nos habla de irritación peritoneal y en este caso que estamos planteando una metrorragia gravídica con dolor a la decompresión, tenemos que pensar si es un abdomen agudo de causa ginecológica en una paciente con un retraso menstrual que tiene una metrorragia, y el primer planteo estoy de acuerdo que es de embarazo ectópico. Yo les puse acá, le hacemos una beta en tirilla de orina que es positiva. Entonces, esto que les decía, ¿no? Con esta beta positiva, sí, yo lo que tengo es una metrorragia del primer trimestre, tengo un abdomen agudo, ¿sí? Y la presencia de shock, sí, es una pregunta. Yo creo que sí, que en realidad si lo clasificamos es una paciente que sería un shock. En este momento, sí, tiene algunos elementos que me están hablando de hipoperfusión tisular, ¿no? Tiene una frecuencia cardíaca límite superior, o sea, está taquicárdica porque tiene 100 y tiene una presión Está arterial que se compensada. mantiene normal. Sí, por ahora se mantiene la presión arterial normal y la frecuencia cardíaca ahí en el límite, ¿sí? Entonces, ¿ustedes le hubieran pedido para clínica a esta paciente? ¿Le hubieran pedido algo, algún estudio? El grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo. Un hemograma y una Se ecografía. enfrentan con esta paciente en una puerta de emergencia. En esas condiciones son las que yo la veo. ¿Tú decís para el diagnóstico Inicialmente, o de valoración? en general. Inicialmente, capaz que olvídense que dice la palabra para clínica y piensen ustedes si se encuentran en la puerta de emergencia con esta mujer, ¿qué harían en esta situación? Si quieren me dicen todo, ingresa, no ingresa, la veo en puerta, le pongo una vía, le pongo, no sé, le pido para clínica, ¿qué para clínica le pido? ¿Cómo actuarían Bueno, si estuvieran, bueno, a si esta tuvieran paciente que sí la enfrentarse a ingresamos. esta? Para mí, a esta paciente sí la Ajá. ingresamos. No sé si en la reanima, pero tal vez sí.
eh, ¿Cómo se llama? Y bueno, ahí sacaríamos para clínica, colocaríamos en realidad, empezaríamos en realidad lo que es la colocar suero, o sea, la reposición, no me estoy explicando bien, perdón. Y bueno, en cuanto a la paraclínica general, o sea, básicamente hemograma, evaluar lo que es anemia, plaquetas, glóbulos blancos, después función renal y examen de orina, urocultivo, funcional del sistema Bien. ¿Para qué le hepático, pedís el CRASIS, examen de orina y un urocultivo? por si hay alguna infección concomitante, ¿no? Capaz Yo que creo que en examen de orina nada más. yo creo que en el manejo vos, tipo, lo más importante creo que es el hemograma y lo del grupo sanguíneo para ver si tenés que transfundirla. Y también Bien, me le puedes parece pedir bien. una gasometría. También le puedes pedir una gasometría. Bueno, acá le pidieron una beta-HCG cuantitativa, un hemograma, una CRASIS, un grupo con CUMS y una ecografía transvaginal. ¿Sí? Nada, le solicitaron esa paraclínica y quedó la paciente en un box, esperando la paraclínica. Y dice, mientras espera la paraclínica en box, llama a su acompañante, refiere a la paciente, se levantó para ir al baño y se desvaneció. Acude rápidamente y constata, paciente sudorosa, con tendencia al sueño, se queja de dolor abdominal. Constata signos vitales, presión arterial de 70-40, frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto y un tiempo de relleno capilar de 5 segundos. Y ahora, Y bueno, ahora sí tiene un shock hipovolémico ya un poco florido, ¿no? Diría está, moderado, tal exacto. vez. Sí, moderado severo, Moderado con una severo, sí. estimación de sangrado de por lo menos 1 litro. Entonces, lo que yo quería mostrarles ahora era esto que habíamos hablado antes, que son elementos, ustedes igual me lo dijeron perfecto ahora, pero que estos que son elementos que nosotros nos tienen que poner en la pista, ¿sí? De que esta paciente yo ya la tengo que empezar a reponer, como dijeron bien ustedes, ¿no? Esta es una paciente que ustedes se pueden encontrar cualquier día, ¿sí? Que cuando llega está dolorida, entonces la frecuencia cardíaca la interpretamos que está un poco taquicárdica porque está dolorida, el tiempo de relleno capilar no es algo que con tanta frecuencia hagamos, entonces no deja de ser una paciente que estaba un poco dolorida, le pasaste un ketoprofeno, la dejaste en un box esperando la paraclínica con una presión arterial normal y esperando que, bueno, que ahora cuando se calme el dolor se le va a ir un poco la taquicardia y vas a poder confirmar tu diagnóstico, etcétera, ¿sí? Estas pacientes están el shock hipovolémico está compensado hasta que deja de estarlo. Yo si sigo sangrando y no aporto nada a esos pacientes, ¿sí? Por más que yo tenga intención de resolverlos a corto plazo, si yo no voy haciendo cosas para estabilizarlos y el sangrado se perpetúa, ¿sí? Que obviamente si yo tengo un plateo parazoectópico donde ya tengo la presencia clínica de sangre en el abdomen y ya tengo elementos clínicos de que la paciente está utilizando mecanismos de redistribución sanguínea para lograr que su volumen circulante efectivo llegue a los órganos que tiene que llegar y sigue sangrando, lo que va a suceder es lo que sucedió, ¿sí? En más o menos tiempo, esos mecanismos compensatorios que la paciente tiene se van a vencer y yo voy a tener la presencia de un shock grave, ¿sí? De un shock florido, y eso me deja muy para atrás cuando yo estoy pensando en esto de la perfusión, ¿no? Porque esa mujer ya agotó todos sus mecanismos, por lo tanto tiene hipoperfusión generalizada que la puede llevar a las complicaciones que hablamos después, ¿sí? Entonces, esto mencionárselos de nuevo, acordarse, no queremos diagnosticar el shock con una paciente hipotensa y con pérdida de conocimiento, queremos tratar de diagnosticar el shock para tratarlo precozmente en una paciente que tiene elementos precoces de hipoperfusión, ¿está? Entonces, como decía una compañera, otra de las cosas que yo puedo utilizar para valorar a estas pacientes si clínicamente me estoy dando cuenta de que puede tener elementos de hiperperfusión es una gasometría arterial. Es bastante importante que sea arterial, ¿sí? Porque el lactato puede aumentar un poco más en la venosa, pero si tienen una venosa tampoco estaría tan mal. Y bueno, y recordar esto, ¿no? El lactato se presenta cuando yo realizo glucólisis anaerobia, cuando tengo hipoxia tisular, voy a utilizar la vía anaerobia de la glucólisis que produce lactato, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual el lactato elevado refleja la perfusión tisular.
Y guía la reposición en el sentido de que si yo logro perfundir mejor esos tejidos, voy a bajar la cantidad de glucólisis anaerobia que van a hacer esas células y esos tejidos y el lactato va a descender, ¿sí? Entonces me guía la reposición, tipo, vas bien, el lactato viene bajando. Y el valor normal del lactato es de 2 milimol por litro. Tiene valor pronóstico porque cuanto peor es el lactato, peor es la hipoperfusión, ¿sí? Y comportamiento secuencial quiere decir que si yo corrijo, voy mejorando el lactato. Y después otro elemento que tengo para valorar en la gasometría es el déficit de base o el base excess, que se puede ver también con ese nombre. Y el déficit de base es un poco más sensible porque es la suma de todos los ácidos metabólicos. O sea, el lactato está dentro del déficit de base, ¿sí? Refleja también la perfusión tisular y el valor normal es 0 más menos 2. Y se comporta igual que el lactato y las dos cosas está bueno que ustedes las valoren y las consideren. Entonces, en esta paciente que habíamos visto recién, ¿cuál sería la conducta que ustedes tomarían en el momento en el que la ven después, ¿no? Que se desvaneció, que está con tendencia al sueño. ¿Qué vamos a hacer? Conceptualmente, no cada cosita que vamos a hacer, que hay que hacer con esa paciente. Igual, capaz que a grandes rasgos, la reposición hidroelectrolítica comienza con cristaloides. eh, Considero que es un pilar Ujú. en ¿Qué más? agudo ahora. Sí, ¿qué más vamos a hacer? No necesariamente ustedes, pero ¿qué más hay que hacer con esta señora? Y en un momento hay que detener el sangrado, ¿no? Sí, como que Cirugía. lo más pronto posible, ¿no? Porque si yo la repongo, la repongo, la repongo, pero la mujer sigue sangrando, no voy a llevar a ningún lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que hacer estabilizarla hemodinámicamente, pero mientras la voy estabilizando hemodinámicamente, tengo que coordinarle una cirugía de emergencia, ¿sí? Porque estas pacientes las repongo y controlo la fuente de sangrado, porque si no, no voy a lograr resolver la situación. Entonces, los objetivos van a ser corregir la causa subyacente y restaurar rápidamente el volumen circulante efectivo. Y me parece que esto es importante que ustedes entiendan la diferencia entre reposición hidroelectrolítica y restaurar el volumen circulante efectivo. ¿Por qué? Porque yo en una reposición hidroelectrolítica le pongo un suerito a un paciente, ¿sí? Que quiero reponer a pasar en 8 horas, 6 horas, 12 horas, etc. Lo que yo necesito hacer acá es que el volumen circulante aumente. Para aumentar el volumen circulante rápidamente, o sea, para aumentar la cantidad de volumen intravascular que yo tengo, yo lo que tengo que hacer es darle volumen en bolos. Los pacientes rápido, a chorro, o sea, agarro la ruedita del suero, la abro y pongo el suero lo más alto que pueda o aprieto el sachet incluso para lograr que el suero vaya a chorro para que yo pueda corregir el volumen circulante. Si yo le pongo un suerito pasar en 6 horas o en 4 horas, no voy a reponerle el volumen circulante efectivo a nadie, ¿sí? Esto tiene que ser rápido, en bolo. ¿Y por qué? Porque esto es como medio fisiopatológico, pero es importante, porque la disponibilidad de oxígeno va a depender de la cantidad arterial de oxígeno y del gasto cardíaco, de esas dos cosas, ¿sí? Entonces, la cantidad de oxígeno va a depender de la hemoglobina, ¿sí? Yo a esta paciente le voy a tener que aportar glóbulos rojos, por supuesto, y de la saturación de oxígeno, que la voy a aumentar, aumentando la fracción inspirada de oxígeno, poniendo una mascarita, algún dispositivo para brindarle oxígeno. Y después el gasto cardíaco lo voy a aumentar. La señora va a aumentar su frecuencia cardíaca, que es el mecanismo de compensación, y para aumentar el volumen sistólico yo le puedo aportar volumen a la paciente. Lo más efectivo para rápidamente aumentar la disponibilidad de oxígeno es darle volumen a los pacientes. Obviamente que no les vamos a dar litros y litros de volumen, porque eso aparte puede generar coagulopatías, pero inicialmente me parece importante que ustedes se lleven el concepto de que yo no pongo un suerito a pasar en horas, yo voy a hacer bolos de cristaloides como vamos a ver ahora. Entonces, esto es como el paquete terapéutico de lo que yo tengo que hacer con esta paciente. Le voy a poner oxígeno porque voy a aumentar la cantidad de oxígeno aportándole más. Le voy a poner 2 gruesas vías periféricas. Acuérdense que para yo aportar rápidamente volumen, yo preciso vías que sean cortas y gruesas. Poner una vía venosa central en un paciente en shock no es efectivo en este instante y es bastante complejo. Entonces, ponemos vías periféricas, aumentamos el volumen rápidamente. Le vamos a dar volumen, ahora vamos a ver cómo. Vamos a hacer soporte transfusional, que obviamente no va a ser a ciegas, inicialmente por lo menos, y vamos a llamar al equipo de hemoterapia, vamos a sacar un hemograma urgente y una crisis urgente, porque estas alteraciones pueden cursar eventualmente con trastornos de la crisis por mucho sangrado, y vamos también a detener el sangrado.
Entonces, la resucitación con fluido es lo que ya les decía. ¿Por qué mejora la disponibilidad de oxígeno? Porque mejora el volumen sistólico y el volumen circulante efectivo. ¿Qué volumen le voy a hacer yo? Cristaloides. Está demostrado, ¿sí?, que los cristaloides son igual de efectivos que los coloides y los coloides tienen muchas complicaciones de insuficiencia renal y algunas alteraciones vinculadas a reacciones anafilácticas, ¿sí? ¿Qué cristaloides? Idealmente suero Ringer lactato porque es el más como fisiológico, que el suero fisiológico, le decimos fisiológico, el suero fisiológico tiene un poco más de cloro, entonces puede dar un poco de acidosis hiperclorémica. No importa, eso para ustedes no importa, porque si yo tengo fisiológico voy a usar fisiológico, y lo que tengo que hacer es bolos de 500 mililitros e ir evaluando la respuesta. Pero bolos, no un goteíto, ¿tá? Que eso me parece como súper importante. ¿Y cuáles son mis metas? Yo todo esto lo tengo que ir haciendo a la vez. Entonces yo voy compensando a la paciente mientras voy llamando al cirujano. O sea, estas pacientes puede ser que a ustedes les toquen, ojalá que no, pero puede ser que a ustedes, estas pacientes les toque vivirla en un centro donde no tengan un ginecólogo de guardia y tengan que trasladarla. Entonces esta paciente que yo les conté, ustedes la trasladan, bueno, tienen que trasladarla en clave 1, pero tienen que reponerla porque si no la paciente se puede morir, ¿sí? Porque el shock hipovolémico le puede llevar al paro si el volumen circulante efectivo es muy bajo y nosotros no la reponemos de ninguna manera, ¿sí? Entonces, sí, estos son los parámetros que yo voy a ir viendo de conseguir cuando la voy reanimando. Pero eso, aunque tengan una paciente súper grave, piensen, primero la tengo que reponer mientras voy coordinando o el traslado en clave 1 o está viniendo el ginecólogo para coordinar una laparotomía. Y una laparotomía es lo que tengo que hacer. Ustedes capaz que ya leyeron el embarazo ectópico, uno lo puede resolver de varias formas. Puede ser una laparoscopía, puede ser una laparotomía, ¿sí? La laparoscopía es un procedimiento poco invasivo, ¿sí?, pero no es el procedimiento de elección en una paciente que tiene un shock hipovolémico grave como tiene esta, ¿no? Entonces le vamos a hacer una cirugía abierta, habitualmente la hacemos por Fanesteel, que es la incisión que nosotros utilizamos para hacer las cesáreas, ¿sí? Y lo otro es perdón, me colgué porque justo me sonó el teléfono, que en la laparotomía lo que vamos a hacer es la salpingectomía, ¿sí? Habitualmente, haciendo una salpingectomía unilateral, se resuelve la situación, aspiramos el sangrado, reponemos a la paciente y resolvemos la situación, ¿sí? Y obviamente que dependiendo del grado de shock y dependiendo cómo quede la paciente, dónde va a ir a cursar ese posoperatorio. ¿Dudas? Esta es una clase media cortita porque la idea era un poco discutir solamente el manejo del shock hipovolémico y no mucha cosa, no atormentarlos con mucha cosa más, pero me pueden preguntar de lo que quieran. En una cirugía así de urgencia por shock, ¿le sacás solo la trompa y le dejás los ovarios? O sea, pregunto, no tiene tanto que ver, pero Sí, le quiero sacas no solo sé. la trompa porque lo que está sangrando es la trompa y se puede aislar perfectamente. Ah, está, Aparte, estas bien. pacientes suelen tener un shock hipovolémico por un sangrado que no es un sangrado incoercible ni súper importante. O sea, es como sangran, van sangrando. Y no es, cuando uno encuentra habitualmente mucha sangre intraabdominal, pero no es un sangrado en jet que vaya a perder volemia como tan rápido. Se le saca la trompa y no genera muchas complicaciones. Bien, gracias. La vía para reposición, ¿preferís 14, 16, algún número en particular o...? En realidad vos tenés que poner una vía gruesa, a veces poner una vía 14 en un paciente en shock es muy complejo, pero una 16 o una 18 va bien y tiene un flujo que es relativamente, que es bueno, pasan más o menos 200 por minuto, 200 mililitros por minuto, por lo tanto estás bien con una 16 o una 18. Ok, gracias.